Cuando llega mi hijo, obviamente, llevar las dos cosas paralelas, porque para mí mi hijo fue mi mejor obra. Este, quería ver ese proceso. Y fue duro en el sentido de mucho cansancio, pues yo estuve muy presente, pero también tenía que a veces irme al baño, estuve en un libreto, más o menos. Todo lo que divida, todo lo que supuestamente es eso que se inventó ahora, ¿viste? Que se lo robaron a la geología, esto de la grieta, ¿viste? Pues las únicas grietas que conozco son las de las rocas, ¿no? Pero parece, ¿viste? Que ahora el que está, este es de la grieta, este es de la grieta, y juguemos a la grieta. Y cuando empezamos a improvisar los fogones, entonces, claro, para que se diera los conflictos que hubieron, los criollos, que venían, ¿no? De alguna manera picoteaban Artigas, ¿no? Y que Artigas estaba un poco rodeado de la gente del interior profundo del Tacuarembó. Y yo 2x3 tenía que pararme y decirle, pará, porque se le querían ir arriba, pero arriba mal. Vértice en el aire. Muy buenas, nuevo capítulo de Vértice. Y hoy estamos con una figura que es actor, estuvo en Carnaval, se presentó como político, casi es presidente. No sé, vamos a ver qué es de todo eso. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, muy bien, mucho gusto. Bueno, lo primero te voy a preguntar, antes de preguntarte cualquier cosa, porque a todos los actores, a mí por lo menos me da las ganas de preguntarle es, ¿de qué viven? ¿De qué vivís, Jorge? Bueno, y ahora puedo decir que vivo de lo que hago. O sea que vivo regular. Sobrevivo. Esa es la verdad. Pero fue una decisión también que la tomé hace muchísimos años. Te diría que fue concretamente en el año 1980 que dejé todo trabajo, digamos, normal para dedicarme a esto. Y te diría que recién a partir del año 2000 como que puedo decir que empecé a vivir de esto. Muy bien, y para los pocos que no conocen, ¿quién es Jorge Moris? Un actor. ¿Nada más? Nada más. ¿Así nomás? Así nomás. Eso la tengo, pero recontra clara. De ahí puede salir de todo, pero la base es el actor. Bueno, y entonces te iba a preguntar si eras más actor que carnavalero, pero ahí ya me respondiste. Sí, porque seguro, porque para mí, bueno, el carnaval para mí fue como un estilo de teatro. Por llevarlo al teatro, fue a hacer sátira o fue a hacer una farsa. Y ese fue el motivo. Y el carnaval, de alguna manera, también fue cambiando mi manera de ver el teatro. Carnaval, la BCG empezó para hacer un año. Era a vivir esa experiencia de un año en carnaval, como hacer una temporada en teatro. Y claro, cuando descubrí ese mundo, sobre todo descubrí un público que yo en el teatro era otra cosa. Y ese público me fascinó y me enseñó muchísimas cosas. Te diría que la mayoría de las cosas. Bueno, justamente hablaste de la antimurga BCG. Hace muchos años que pasó, pero hoy hasta las generaciones jóvenes saben qué es la antimurga BCG. ¿Cómo es que se mantiene durante tanto tiempo cuando hace muchos años que ya no existe más? A mí me parece porque seguro la BCG era un grupo muy, muy orgánico en el sentido muy salvaje. Y me parece que llegó en un momento que todos estábamos necesitando eso y lo fuimos descubriendo juntos. Veníamos de una dictadura y creo que la BCG como que por necesitarlo nosotros incorporó una cosa que hasta ahora, digamos, el carnaval no la tenía, que era quizás los primeros sí, pero era esa cosa salvaje del cuerpo, de empezar a manifestar la libertad por todos lados. Y bueno, y la BCG un poco fue eso. Y que no lo inventó la BCG, sino que fue la gente que encontró el vehículo. Porque nosotros, por ejemplo, el primer año, a la BCG la gente la recuerda y te dice, ¿te acordás cuando ustedes bajaban y agarraban a mi vieja, y me agarraban a mi abuela y la tiraban a los colchones? Y en realidad nosotros eso lo aprendimos de la gente. El primer año nosotros hacíamos cosas raras, más teatrales, arriba del escenario. Pero cuando nos íbamos, que nos íbamos entre la gente se paraba y empezaba a bailar, y saltaba, y no nos dejaba ir.
Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer algo así, pero vamos a hacerlo en la mitad. Si no, yo vamos a llegar tarde a todos lados. Y así fue surgiendo eso y fuimos encontrando esa cosa, para mí, salvaje que tiene el carnaval y también lo tiene, a partir del carnaval, lo tiene para mí el teatro. O por lo menos el teatro que a mí me gusta, o la forma de actuar que a mí me gusta. A mí me cambió como actor, me cambió mucho el carnaval. ¿Cuánto tiempo fue que duró la BCG? Y la BCG tuvimos dos instancias, una que fue del 85 al 90, después dejamos unos 3 años y volvimos en el 94 y fue hasta el 2001. ¿Y por qué se fueron? Y porque ahí un poco el motivo por el cual yo me gustaba el carnaval y me gustaba salir era justamente por recorrer los barrios. Y ya en aquel entonces, el 2001, como que el tablado empezaba a desaparecer. Y entonces se formó como una cosa, no triste, pero sí, no esa cosa salvaje que tenía de estar saltando y pasa un tablado del otro. Y yo me acuerdo que uno de los últimos tablados que hicimos fue, que todavía existe, el 1 de mayo, que es ahí en el Palacio Legislativo, y me acuerdo que el siguiente estaba en Manga. O sea, atravesamos prácticamente todo Montevideo y no vimos un solo tablado. ¿Y vos seguís viendo murgas, viendo carnaval, o después de que terminaste con la BCG cortaste definitivamente? No he ido hace poco, hará 4 años atrás, me llamó la gente de Queso Magro para trabajar con ellos en lo que tenía que ver con la apuesta, porque previamente habíamos hecho con ellos una obra de niño también, y empecé a trabajar, y ahí como que volví a los tablados. Y claro, para mí fue un golpe muy fuerte, ¿no? Porque me encontré con una cosa que era bastante diferente a lo que uno había vivido, pero bueno, aceptando que ahora la cosa se juega de esa manera, ¿no? Es como todo muy, muy correcto, muy todo está bien y todo está lindo, pero me parece que... Falta la locura esa. Claro, viste, yo siempre digo, Kandinsky a mí me encanta, esa cosa... Pero Kandinsky también, llegado un momento, todo el color y toda esa cosa linda, él le cajaba un trazo negro por todos lados, como diciendo, así no, tiene que tener un poco de suciedad la cosa. Y a mí me gusta eso, ¿no? Que, sobre todo que tenga barrio. A mí que las cosas me gusta que tengan barrio. Yo soy un tipo de barrio y me gusta hacerlo. ¿Qué es barrio? Porque la gente dice, ¿qué es barrio? Barrio, no sé, es una Y vecina al lado de la otra. Barrio para mí, lo que yo tengo que definirlo, y lo quiero alejar, pero no encuentro otra palabra, pero quiero alejarlo de toda connotación religiosa, pero para mí el barrio es comunión. Siempre lo fue para mí. En los peores y en los mejores momentos, siempre el barrio fue comunión. Bueno, entonces quedamos en qué tal, ¿no? Hiciste murga, pero en realidad siempre fuiste actor. Entonces la pregunta es, ¿el siempre cuándo empezó? Es decir, ¿cuándo empieza tu vocación por la actuación? Y empezó concretamente en el año 1975. Ahí me subo por primera vez al escenario, un escenario que es el escenario de AEU, era el teatro de AEU, bueno, que ahora se llama Sala Camacuá, y allí... Justamente era el primer año que era el año de la mujer. Ahí arrancaba como 1975 se llamó el año de la mujer. Que venía, hacía 2 años que estaba la dictadura ya. Ya, sí. Bueno, incluso después en el 76 el teatro de AEU se tuvo que cerrar. Estábamos en plena función y esa misma función hubo que cancelarla. Y ahí arranqué y hasta el día de hoy, desde el 75 a la fecha, no paré. Ahora, ¿y cómo llegaste al teatro de AEU? Porque ¿qué estabas pasando por ahí y entraste? Estaba en la biblioteca de AEU, que después fue el lugar, digamos, donde el teatro empezó a ensayar, y siento por autoparlantes, me acuerdo que estaba estudiando, pero yo iba de noche, yo trabajaba y de noche iba al preparatorio. Y estaba preparando, creo que un examen, un escrito, no sé qué. Y siento que llaman a inscripción para un grupo de teatro. Ahí mismo en la biblioteca. Y escucho eso, y yo después con el tiempo decía, pero a mí me pasó lo mismo que... ¿Pero habías visto teatro en algún momento? No, digo, había visto, pero muy poco. Yo en ese porque tenía 18 años. Y me paro y voy.
Entonces estaba la persona que después fue Proust, que fue una leyenda en el teatro, y le digo, me vengo a anotar para el grupo de teatro. Entonces me pregunta por qué. Y digo, no sé, yo estaba acá estudiante y sentí, ¿no sabes? Y una voz, no sabes. Bien, te anoto. Y ahí fui a la reunión, me acuerdo que era Chervier y Carlos Veiga, los directores, y me hacen la misma pregunta. ¿Y por qué? Y digo, no sé, la verdad que no sé. Y ahora me hacen la pregunta y tengo que responder lo mismo. No sé, pero supe en el 75 que era mi vida. Porque además en aquel momento eran pocos los varones que iban a estudiar teatro porque sobre todo el mundo decía, bueno, si vas a estudiar teatro sos medio rarito. Sí, o rarita. O rarita. Para los dos lados. Ahí no había discriminación. Pero, no, sí, y también, a ver, yo estaba por entrar a la Facultad de Ciencias Económicas. Y mi padre, digamos, era, ¿no? Mi padre ferroviario, y siempre estaba aquello de, ¿no? Algún hijo, ¿viste? Que sirviera para algo. Y fue un golpe duro, ¿no? Y poco también, yo ya había perdido a mi madre. ¿Eras el único hijo vos? No. Pero los otros estaban mejor, por lo menos trabajaban en lugares más. Trabajaban, digamos, ¿no? Lo mío no era trabajo. Y bueno, eso llevó a alguna distancia. Y también la propia carrera, o el propio estudio del teatro, me llevó también a distanciarme de muchas cosas, de amigos, de familiares, porque la verdad, me entregué como de cuerpo y en alma desde una. Y también en un momento muy particular, plena dictadura, y que también el teatro para muchos se nos transformó. A mí, por ejemplo, prácticamente no fue lo mismo, pero de alguna manera ocupó el lugar de mi madre. Entonces, para mí fue también, digamos, esa cosa, yo no hacía mucho que la había perdido, y como que ahí empecé a ver las cosas de otra manera, y me sacaron de una situación un poco difícil. Y bueno, y empezó, y lo tuve bien claro. Yo en un año, en el 81, por ahí, salimos con un amigo a recorrer Latinoamérica. Con Toja. Y también llevamos una mochila, una obra que se llamaba Bufonada, la hicimos un par de veces, fue bárbaro. Él volvió, yo me quedé porque tenía más tiempo, y me encontré con un grupo de colombianos que estaban haciendo teatro, y yo me enroqué con ellos, y empezamos a recorrer, y en un momento me dicen de integrarme, y como que tenían para seguir, y yo estaba que sí, y en un momento me desperté, viste, del hotel. Dije, ¿qué estoy haciendo yo acá? Yo quiero hacer teatro y quiero hacerlo en Uruguay. Pero ahí estabas haciendo teatro, ahí en Colombia. Sí. No, ahí estaba en Bolivia. Ah, estabas en Bolivia, con colombianos. Con unos colombianos que estábamos haciendo una cosa increíble, ¿no? Eso te iba a decir. Lo mínimo es que me cuentes algo de eso que hiciste. Ellos eran un grupo que prácticamente recorrían. Toda la cosa empezó así. Nosotros con el Toja teníamos una obra que cuando empezaba eran como dos bufones. Y cuando empezaba la obra, que fue genial porque yo hacía vueltas carnero. Le hicimos en Cusco y yo empecé a hacer vueltas carnero. Cuando me paré, no podía hablar, pero no podía hablar. Y viene uno corriendo y me tira una bola verde para la boca, ¿viste? Y no sé qué me dio, pero ahí, ¿sabes? Entonces, claro, empezábamos y decíamos, hoy en Cusco, mañana en Italia, pasado en Bulgaria. Como que recorríamos todo el mundo. Mentira, nosotros no salíamos de Uruguay. Pero los colombianos dijeron, mirá, te están recorriendo. Y entonces le expliqué, no estamos. Estos somos uruguayos. Y ahí dicen, no, sí, porque nosotros estamos, bueno. Entonces al final nos enganchamos y ellos estaban contratados por una parte del Estado, ¿no? Era como si fuese el Mides o una cosa así, pero... Y hacíamos como intervenciones en las minas donde trabajaban los mineros, porque hay minas que son para turistas y hay minas donde trabajan los mineros. Entonces ahí se hacían, ellos tenían, depende de los turnos, como 6, 7, 8 o 9 minutos, a máximo 10, para descansar. En esos 10 minutos hacíamos como cosas para, no sé, levantarles el ánimo, o por lo menos que
Y me acuerdo que ellos medían ese tiempo por una bola y un cigarro que se fumaban, ¿no? Te metían una bola acá de no sé qué. Y una vuelta se me dio por bajar a esas minas. Te puedo asegurar que nunca estuve tan cerca del Dante Alighieri. Me faltó ver a Francesca, porque lo que yo viví bajando esas minas fue la Divina Comedia, pero empezando por donde empieza, por el infierno. No, es una cosa que yo no podía creer que la gente viviera ahí. No sé a qué siglos llegué, pero bajé siglos hasta que me dijeron, hasta acá. Ahora subí porque No salís, ¿no? no salís. Y realmente fue así, ¿no? Entonces, pero... Y en un momento, claro, sentía que como actor estaba creciendo, pero la necesidad de decir, no, yo quiero ser actor en mi país. ¿Era una obra tipo clásica o una obra No. más...? Eran obras como un poco más similares a lo que hacíamos con Toja, que eran bufones. Esto eran todas cosas, sobre todo de humor. ¿Vos siempre te gustó actuar con humor o también te gusta la tragedia? No, a ver, me gusta el humor, pero para mí el humor es literatura también. Es decir, una cosa es lo cómico y otra cosa es el humor, ¿no? Una cosa es el chiste, que es válido. A mí no me gusta cuando el humor te dicen es esto y no aquello, o el humor solo debe hacer reír, ¿no? O la tragedia solo debe hacer llorar, no sé. Pero el humor para mí es un vehículo o por lo menos a mí me sirve para decir cosas que me duelen. El humor, ese humor que por ahí todos reconocemos y es el que nos queda, siempre está como parado o viene desde el lugar del dolor. Es decir, por ejemplo, nunca harías un García Lorca, por ejemplo. No, sí, de hecho hice. Yo tuve una formación clásica, una formación stalinackiana de personaje, con el Jardín de los Cerezos, trabajamos mucho. Es decir, la formación mía es muy clásica, muy ortodoxa, el verso. Con el carnaval le incorporé otra, pero el humor también para mí es muy importante. Es muy importante ese tipo de humor que el chiste, a vos te pueden contar 1000 chistes y salís y no te acordás de ninguno. Del humor vos te acordás. ¿Vos cómo vivís ser actor? Porque yo te escuché en una entrevista, no me acuerdo exactamente por qué venía a cuento, pero decías que el actor es un esclavo. Sí, pero por opción. O sea que no sé si la palabra es esclavo. Pero yo lo tomo como un gran servidor. Es decir, una necesidad. Y no es que yo lo vivo en cada una de las cosas que hago. Yo estoy haciendo ahora una obra, que es un monólogo, en la Biblioteca Nacional. O sea que para 50, no más de 50 personas, sobre la vida de Ancuya de Figueroa. Y claro, y lo que yo vivo los fines de semana es realmente una cosa increíble. Primero que tengo al público muy cerca y puedo ver las reacciones de la gente que se ríe porque particularmente encuentran al autor del himno patrio, encuentran que era un defensor, era muy sarcástico, muy irónico y con un humor increíble, ¿no? Entonces seguro la gente empieza a descubrir a esa persona y se ríe por momentos, pero termina conmovida. Pero a tal punto que la gente se queda en la biblioteca, que queda como pensando en lo que vio, porque es muy fuerte. Entonces, viste, es una cosa que a mí me lleva a, y quizás eso sea lo de esclavitud o lo de servicio, a cuidar mucho ese momento y a cuidar mucho a esa gente que viene a darme parte de su vida. Porque lo mío es una opción. La gente también es una opción, pero es mi vida. No es la vida de la gente. Y la gente me da tiempo. Y es tiempo de su vida. Tiempo que no vuelve. ¿Y el espectáculo también tiene humor? Sí, claro que tiene humor porque hay cosas de Acuña de Figueroa que son increíbles, que la gente piensa que no son de él. Porque parecen escritas hoy. Sobre todo una parte que tiene de epigramas, ¿no?
que son muy críticos con aquel Montevideo de 1850, con los políticos de aquel entonces, pero que lo lees hoy y decís, pero no mentira, no son de Acuña de Figueroa, eso es de ustedes. Porque es increíble. Me pasó a mí que yo tuve que empezar a estudiarlo a partir de la propuesta esta del monólogo. Y yo no podía creer las cosas que estaba leyendo. Hasta que como estaba en la biblioteca, empecé a ver los originales, los manuscritos, ¿no? Cartas hay una carta que le mandó el ministro de Hacienda, Ellauri, a Rivera, el presidente, donde se queja el ministro por un pedido que hace Figueroa, que habla, que está escrita, y él la analiza de una manera que vos decís, pero si que yo la leo tal cual en la obra, parece escrita ayer. No, es increíble, ¿no? Y era considerado una especie de Lope de Vega de esta zona. Y entonces me dijiste que está ahora la estás haciendo ahora, por todo mayo va a estar. Sí, y con la idea de seguir por el interior, pero bueno. ¿Cómo es que se llama la obra para que la gente la busque? La obra se llama Ronquillo, porque así le decían a Figueroa, Ronquillo, el funcionario de la patria, porque fue funcionario de todos, pasó por todos los gobiernos. ¿Y en qué parte la haces? Y la hago en la sala Julio Castro. Es una sala que se acondicionó, que es genial, porque se acondicionó, y en eso un gran agradecimiento a la Biblioteca Nacional, con todo material, que no es el original porque no se puede, ¿no? Pero todo es material duplicado del original, y la gente se queda después de la obra, se queda leyendo. Es como se armó con una biblioteca chiquita ahí adentro, ¿no? La verdad que es un viaje enorme. El otro día pasó Diego Bello por acá. Y bueno, yo sé que actuó contigo. Y una de las cosas que hacen los actores, además de actuar como vos en una sala que es tal vez impropia para hacer teatro o en salas grandes, pero también pasa que a veces viene alguien y te contrata para una fiesta privada. Y él me decía, lo peor que pasé en mi vida siempre fue una fiesta privada. Y yo escuché que vos también hiciste fiestas privadas. Claro, sí. Yo más o menos fueron durante 4 años. Pero yo también ahí marqué un poco que a mí me llamaban y después me empezaron a llamar, me llamaban más por eso, ¿no? Yo siempre les decía, mirá, yo voy a hacer un espectáculo. Yo sé que es una fiesta, pero para mí es ir al teatro. Si a mí me pedís que hable de fulano, o que hable de sultano, o que agarre a fulano, no, porque el que pongo la cara soy yo. Vos sigas siempre con la misma obra. Yo siempre iba, yo tengo esto, si querés decime algo de la empresa, y yo 5 minutos digo algo de la empresa, y entonces les explicaba, escuchame una cosa, no hagas publicidad, es una fiesta, dale las gracias. Vos no le pedís, si viene Jaime Ron, no le pedís que te haga un jingle. Vos no le pidas al actor que te haga, ¿viste? Que te haga publicidad. Que disfruten. Y lo empezaron a entender. Y la verdad que para mí también fue otra experiencia. Porque te diré que de las firmas más grandes, siempre estaba ahí. Porque además estás yendo a un lugar que nadie te está esperando. Es decir, porque si vos agarrás y pagás una entrada para ver un espectáculo, bueno, más o menos vos sabés a quién vas a ver y qué es lo que vas a ver. Pero en ese caso, vos vas a una fiesta y en un momento te cayó alguien a hacer una cosa y vos capaz que estás comiendo y no tenés ganas de que alguien te esté hablando. Por supuesto, no. Yo siempre establecía... También me parece que eso era tratar de decirle, vamos a hacer una obra, vamos a ser socios. Vos querés que la cosa salga bien. Entonces vamos a hacer... Yo no tengo problema, además yo hacía una y no hacía más. ¿No? Yo vengo y hago esta, nunca sé qué va a pasar, se atrasa, no quiero llegar... No. Yo hago una y nada más. Entonces le vamos a decir, mira, yo no tengo problema en esperar, pero no voy a salir cuando están comiendo. Porque para mí es terrible y para la gente también. Entonces... Si tiene que ser después de los postres, pero después de los postres. Si tiene que ser después de la entrada, no hay problema. Pero vamos a... Entonces seguro, todo el mundo entendió eso y
Y claro, y se ven los resultados. Porque la gente disfruta. Es como que te encontrás con algo que no sabías que ibas a ir al teatro. Y bueno, fuiste a una fiesta y además fuiste al teatro. Escuché por ahí que después del nacimiento de tu hijo empezaste como a profundizar más en las obras de teatro y en el teatro. ¿Cómo te sentís hoy en cuanto a cómo la encarabas cuando eras jovencito las obras de teatro y como actor al día de hoy? No, yo tuve una formación muy fuerte en lo que tiene que ver con la ética, con lo que fue mi madre artística, Rosita Bafico, fundadora de Teatro del Galpón. Y ya te digo, una formación muy... Y siempre fui y soy bastante riguroso para conmigo y para quienes trabajan conmigo, cosa que a veces hay que... A veces no le gusta mucho a la gente si vos... No en el proceso, pero después cuando se enfrentan al público, ahí entienden por qué. Siempre digo, los ensayos no se disfrutan, o se disfrutan las últimas semanas, después se padecen y se sufren, porque es una lucha de buscar. Entonces para mí siempre fue una cosa, yo siempre tengo al público adelante, siempre tengo al público. Cuando llega mi hijo, obviamente, llevar las dos cosas paralelas, porque para mí mi hijo fue mi mejor obra. Y quería ver ese proceso. Y fue duro en el sentido de mucho cansancio, pues yo estuve muy presente, pero también tenía que a veces irme al baño, estuve en un libreto, más o menos. Pero lo llevé muy bien, y creo que fue a partir de mi hijo que yo empecé a trabajar en fiestas. Para poder bancarlo. Sí, porque antes creo que ni siquiera la sociedad médica tenía. Y él se metió también en comunicación, más tirando hacia el deporte, pero también está como capaz que vio en vos la forma de comunicar y fue para ese lado. Y yo creo que lo que tiene es que es muy... También le gusta mucho innovar en cuanto a la parte de relato, a la parte de radio, y se informa mucho también. Está muy informado y está buscando su perfil. Y eso me parece buenísimo. Todas las décadas alguien sale a decir que el teatro está muerto, ¿no? Ahora dicen, bueno, ahora con todas las tecnologías que hay, con las posibilidades de entretenimiento que hay, como que cada vez la gente no necesita ir al teatro, no necesita... ¿Cómo lo ves? Vos que ya lo vivenciaste durante muchas décadas el teatro. El carnaval cambió y es bastante lógico, el teatro también cambió y es bastante lógico. No, la verdad que no me animo a decir que no va a desaparecer ni que va a desaparecer. Porque cada vez, si me preguntabas hace 5 años, te diría, no, el teatro... Pero pasa tan rápido todo cambia tan rápido. No sé si la palabra es cambio, creo que pasa. Pasa tan rápido que casi como decir, ¿existirá el teatro? Casi... Para mí sería lo mismo decir, ¿existirá el ser humano? Porque mientras exista un ser humano, va a existir el teatro. Pero yo ya a esta altura no sé si va a existir el ser humano, ¿no? Pero viste que las salas no se han ayornado mucho, porque yo pienso ahora en las salas de cine, me acuerdo lo que era el Cine Sensa, el viejo Cine Sensa, con esas sillas duras, con mucha gente una al lado de la otra, y ahora, por ejemplo, las salas que tenés que son como acolchonadito, podés ir a comer un pop, ahora creo que se vienen las salas VIP que hasta te sirven de comer adentro de la sala, las 4D que te mueven, te escupen agua, para... Sin embargo, el teatro, vos vas a las salas de teatro y más o menos las butacas y todo sigue siendo más o menos lo mismo. Es que a mí me parece que eso puede ser lo que salve al teatro. Porque el teatro es único. El teatro, si se quiere parecer al cine, está frito. El teatro es único. Traigo de vuelta y lo tengo que traer a colación, pero lo que hacemos en la biblioteca, por ejemplo, es como, vos decís, pero yo le digo a Luis Vidal, que es el director, parece que estamos en los albores de esto. Falta que empecemos a pintar en las paredes, ¿viste? Para que te hagan las cavernas y que haya una fogata. Porque debe haber empezado la cosa así, un grupo de personas y un tipo hablando.
Y eso no se va a ver en otro lugar. No se va a ver, no existe. Digo, acá estamos a través y vos lo podés pasar los martes, los miércoles, los viernes, no sé cuánto, podés corregirlo. La música también, pero el teatro es eso, tenés que ir a ver y tenés que ir a escuchar de una manera que no escuchás en el cine, que no escuchás la música, que no escuchás la radio. Es otra. Y vas a tener, quizás el circo sea lo más cercano al teatro, en cuanto a que se puede caer el equilibrista. Bueno, el circo por lo menos ahora se agarran, Pero mucha gente iba para eso, a ver si se caía. Seguro, se caía. Y acá está esa cosa también de la gente, se acordás, toda la gente dice, pero ¿cómo te acordás de la letra? No, empieza ese fenómeno, pero empieza a cuestionarse cosas humanas, ¿viste? Como hablar de la memoria. Ay, qué memoria que tenés. No todos tenemos memoria. Hay que ejercitarla nada más. Claro, si no la ejercitás. Había un filósofo, que creo que ya fallecido, tenía muchos años, inglés, que decía, yo no sé por qué en los colegios no le hacen repetir de memoria poesía. Es bueno repetir de memoria. Decía, ¿no? Como, eso es educar, que ejerzan la memoria y que se sepan poesías de memoria. Eso es educación, decía el tipo. Y de alguna manera tiene razón. Bueno, hablamos del teatro, hablamos del cine, y vos sos actor, pero tampoco sos solamente actor de teatro, ni tampoco sos carnavalero, porque también actuaste en cine, y nada menos que Artigas hiciste, que es el jefe de nuestra patria. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue increíble. Fue increíble sobre todo cuando yo llegué a Tacuarembó, que estuve yendo bastante tiempo antes de que se empezara el rodaje, para hacer talleres y trabajar con la gente de Tacuarembó. Digo, cuando trabajar con la gente de Tacuarembó era trabajar con la gente de Tacuarembó adentro, interior, profundo, ¿no? Porque era como, en Tacuarembó estaban los tenientes de Artigas, digamos, que no eran los que venían, los actores que venían de Montevideo, que eran más bien los criollos, ¿no? Y claro, fue una cosa impresionante. Yo no tenía mucho... Lo tomé como un personaje, ¿no? Y trabajando sobre el personaje. Y claro, ¿y por dónde va? No sé cuándo, la voz, bueno, trabajando la voz. Pero cuando llegué a Tacuarembó y me encontré con esa gente, y cómo estaban ellos con el tema de estar participando de la película Artigas, y cuando llegué yo, que ya me empezaban a saludar... ¿Como Artigas? Como Artigas. General, te decían. Las cosas que... Yo en un momento se tuve que decir, basta, porque vamos a terminar todos locos acá. Pero todos locos. Pues yo anduviera de jogging, ¿viste? Cuando viene en camiseta, general me decían, y seguían. Yo no puedo creer, ¿no? Nosotros, es genial, ¿viste? Es genial. Yo estuve meses trabajando con ellos. Cuando empezaron a venir los actores de Montevideo, actores profesionales, ¿no? Todos amigos también. Claro, y como en la película, básicamente uno de los personajes principales también era el fogón, ¿no? Había muchos fogones. Bueno, esos fogones se improvisaban durante el proceso. Y cuando empezamos a improvisar los fogones, entonces claro, para que se diera los conflictos que hubieron, los criollos, que venían, ¿no? De alguna manera picoteaban a Artigas, ¿no? Y que Artigas estaba un poco rodeado de la gente del interior profundo del Tacuarembó. Y yo 2x3 tenía que pararme y decirle, pará, porque se le querían ir arriba, pero arriba mal. ¿Pero eso cuando actuabas o en todo momento? No, cuando estábamos ensayando. Cuando ensayaban los fogones. Seguro, cuando estábamos ensayando yo los paraba, pero cuando empezamos a rodar, no solamente que estaban parados detrás de mí custodiándome, sino que andaban también con la faca y los cuchillos. Y yo, hubo veces que tenía que hacer así, porque ellos no estaban filmando, y un poco, porque veía algunos que querían ya entrar, ¿viste? Porque seguro, a veces improvisaban también en el rodaje. Entonces, no, José, porque esto no sé cuánto, y no griten, y ya saltaban. No, era increíble, ¿no? Era increíble. Y además fue maravilloso el tema se filmó en Curtinas, pero en el interior profundo de Curtinas. Y claro, toda la parte de la Yui, ¿no? Era todo el pueblo de Curtinas.
todo el pueblo de Curtinas. Por suerte no había ladrones, porque si no se hubiesen robado hasta las casas. Entonces yo, que iba como a las 6 de la mañana y a veces me quedaba en los sets, ¿viste? Para manejar otras cosas, eran las 6 de la mañana y yo miraba, sentado así, tomando mate, y veía venir a lo lejos a todo el pueblo de Curtinas, pero ya vestidos. Entonces yo veía todos los días un éxodo, así parado. Y yo estaba con el jogging y pasaban, ¿viste? General, José, me decía, José, no sé cuánto, ¿no? Una cosa así. El que me traía el caballo, general, ya tiene el morito. Toda una cosa así. Lo bueno es que no serías de personaje nunca. No, pero fue genial, ¿viste? Y para mí eso pintó. Y yo dije, por lo menos, ya esto vale, aunque todavía no se había dado la película, digo, pero esto ya valió la pena. Yo me estaba maquillando así y siento que entra un botica chiquito. Entonces dice, ¿acá está Artigas? Dice, sí, está ahí. Y a mí me estaban maquillando. Entonces viene y me dice, ¿vos sos Artigas? Digo, sí. Entonces se va y siento que sale corriendo y grita, ¡mamá! ¡Artigas está vivo! Y para mí eso fue el grito de Asensio, ¿viste? Y cuando interpretaste a alguien que además hay como distintos historiadores que lo ven de distintas maneras, Artigas, ¿no? Hay algunos que es como la versión oficial, pero después hay otros que entraron en otra fase. ¿Cómo hiciste vos para componer ese Artigas personal, ese tuyo? Y el actor. Ahí salió el actor. ¿Pero estudiaste algo de todos esos historiadores? Empecé, y justamente cuando empecé, obviamente empecé por la que a uno le enseñaron, con los libros y empezar. Y claro, empecé a leer y llegué a una conclusión que cada libro estaba hecho como imagen y semejanza de quien escribía. Entonces, cada uno escribía la Artigas que quería, ¿no? Más allá de algunos que coincidían de determinadas cosas. Y era imposible. Y yo sabía que era imposible que dar una Artigas que diera con Artigas y que fuera la Artigas de todos. Entonces hice mi Artigas. Y dejé, digamos, que su vida y su misterio se integrara a mi interior. Y yo no sé qué pasó con Artigas, no sé por qué se fue, no sé qué pasó, pero yo lo que sí pude sentir durante el rodaje fue el dolor de Artigas, de estar en el medio de toda esa situación y de no saber qué corno hacer. Entonces yo como actor sabía el final, sabía qué le pasaba a Artigas. Yo siempre trabajé con la consigna de que Artigas se iba a cansar y se iba a ir. Claro. Y que la ida de él no fue ni para esperar esto, ni para esperar aquello, como diciendo, ya está, mi tiempo ya fue. Ahora encárguense ustedes. Encárguense ustedes. Y para mí fue eso. Entonces como que todo el trabajo mío era en que las cosas se iban dando y yo las iba de alguna manera aceptando. Incluso hasta las cosas más peores que tuvo que llevar adelante Artigas. Digo. Claro, yo te iba a preguntar cómo era, qué diferencia había en actuar en el teatro y actuar en el cine, pero por lo que veo vos estabas en personaje todo el día, no era que entrabas en un momento. Pero ¿cómo es eso de cambiar, ¿no? De una cosa es actuar para una cámara a actuar para un público? Sí, a mí yo ahora lo dejé el cine porque no es mi ambiente. No vibro como en el teatro. ¿Te cuesta entrar en personaje? No es tanto por el personaje, sino por la frialdad de todo, ¿viste? La frialdad de yo soy muy... Para mí el ensayo es fundamental. Yo a veces disfruto más los ensayos que las funciones. Todo el proceso ese. Y para mí, cuando se está elaborando la cosa, es un lugar muy sagrado. Y a veces el cine, seguro, por los tiempos, no es por maldad, sino simplemente es otra cosa, pues estás en el medio ahí, te pasan cables, la luz, y como que te sentís parte de un enchufe, ¿viste? Sos un enchufe más, y bueno, y siempre sos el último. El último en el sentido, pagan las luces, ponen los cables, entonces cuánto, estás 8 horas y tenés que largar todo en 15 minutos, o 5 minutos.
Pero más allá de eso, yo necesito la presencialidad, para mí es fundamental. La adrenalina esa de Sí, sí, equivocarte, sí. no equivocarte Sí, en el momento. eso, y además ser dueño de lo que haces. En el cine, a mí siempre me ha pasado, pero es una cuestión mía, no es una cuestión del cine ni de quien lo hace. Que yo después cuando las iba a ver, yo odiaba ir a ver los estrenos. Porque seguro yo miro y digo, ¿para qué me hicieron hacer tanta cosa? Porque después el que termina haciendo tu acting es el editor. A mí me ha pasado muchas veces, pero hubo escenas que mejores que esta. Pero está, porque no coincidía la luz o porque entraba otra cosa. Sí, o te cortan escenas que vos Seguro, dijiste, qué buena que estuvo esto. Claro, pero yo lo entendí y también entendí que no era mi hábitat. Y ahora estoy concentrado en lo que yo realmente disfruto, amo y es mi pasión, y es el teatro. Que el teatro es más efímero también, ¿no? Todo, eso, no solamente es, tenés el cine, ahora tenés la serie, la música, todos viven mejor que los actores de teatro. Entonces, quizás sea masoquista, pero prefiero el teatro toda la vida. Bueno, vos haces humor, dijiste, te gusta más el humor que hacer este drama. Y lo que se ha planteado mucho, capaz que aún más todavía en esta época, que es la famosa época de la cancelación, ¿no? Que si decís algo que no está de acuerdo a lo que ciertas personas piensan, ya todo el mundo te juzga y capaz que hasta te boicotean cosas. ¿Cómo manejas ese tema del humor? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde llegás o no llegás? ¿Y tenés en cuenta a las personas o tenés en cuenta lo que a vos te parece? No. No, porque yo no creo en las diferencias. Para mí hay una cosa que se llama condición humana y por suerte esa ya es lo suficientemente diversa como para decirme que no hay dos heterosexuales distintos, iguales, y no hay dos homosexuales iguales. Y lo llevo de repente a blanco y negro, porque para mí la cosa es así. Siempre me gustó hablar de la condición humana. Y ahí ya está. Después lo otro, no. Todo, la cancelación y todo. Nunca me pasó y nunca me va a pasar, creo. Bueno, por lo menos de mi parte, que yo, por ejemplo, no. Yo soy muy. Yo separo, ¿viste? Para mí, un escenario no es un asado. En el asado, ¿viste? Vos de repente decís cualquier cosa. Y a veces todo eso es muy gracioso. Y a veces yo me nutro muchas veces de esas cosas. Ahora, bueno, yo me llevo ese material y ese material lo tengo que pasar a otro código, que es el código del humor. Bueno, con esto, ¿cómo hablo yo del ser humano? Sea del color que sea, del país que sea, y de la opción que sea, y del partido que sea. Para mí hay público. Y sigue siendo ese milagro que yo termino la función, miro a la gente y uno no sabe de dónde vino el otro, ni lo que piensa el otro, ni lo que deja o no hace el otro. Y sin embargo están en un momento viviendo un lugar juntos y disfrutando juntos. Y para mí ya está. Después meterme en otras cosas, que no las tengo muy definidas, muy claras. Yo sé que es un momento difícil, pero yo es como que no lo padezco. Simplemente hago, y eso sí, una vez que yo hago una cosa, no cambio una coma. Porque yo estoy muy convencido de lo que hago. ¿Se podrá estar de acuerdo o no? ¿Podrá gustar o no? Pero yo no me van a hacer cambiar una cosa por la que yo pienso y que está recontra elaborada. De repente yo para llegar a una página rompí 5. Y hasta aquí está. Pero nunca lo hice y en carnaval era muy común. Y sin embargo siempre la BCG por otro lado. Y es más, nos criticaban, en aquella época nos criticaban de repente por no ir al lugar común de otras, ¿no? Claro, que como que no tenían libreto. Seguro, también. No, ¿y cómo? Y ustedes no hablan de esto, no hablan de aquello, vamos por otro lado. Y yo sigo en la misma. Y me parece que la gente que puede ir a ver los espectáculos es porque me parece que el común denominador
es esa gente. Lo que pasa es que seguro, todo lo que divida, todo lo que supuestamente, eso que se inventó ahora, ¿viste? Que se lo robaron a la geología, esto de la grieta, ¿viste? Pues las únicas grietas que conozco son las de las rocas, ¿no? Pero parece, ¿viste? Que ahora el que está, este es de la grieta, y juguemos a la grieta. No, a mí no me gusta, ¿viste? Si yo cuando digo humor, digo, por ahí afuera, Mark Twain, Chesterton, Swift. Cuando digo acá, digo Juseca, ¿no? Digo, y nunca, y podrían escribir al día de hoy, porque son escritores. Y el humor es literatura. Bueno, vos tenés algunos que son de culto para vos, ¿no? Algunos humoristas. Juseca es uno, Sí. Fontana Rosa también. Fontana Rosa. Contanos un poco qué tipo de humor era ese que ellos contaban y por qué te enganchó tanto a vos, te fascina tanto. El humor ingenioso. El humor infantil. ¿Infantil a qué te referís? Infantil me refiero a esa tontería. Inodoro Pereira es una tontería tras otra. Tontería en el buen sentido. Pero es esa tontería que es como... Es conocimiento, pero quizás para mí hay algo que está por encima del conocimiento y de la inteligencia, y es la sabiduría. Y Juseca y Fontana Rosa tienen como sabiduría, es como que lo que es popular lo transforman en culto. Y para mí, ese es, en el caso del humor, ¿no? Digo, ¿no? Eso para mí es humor. Que toma de lo popular, De la vida cotidiana. de la vida cotidiana, y lo eleva a una obra. Pero eso también es el blues, y eso también es el rock, y eso también es el jazz. Todo surge de lo popular. Y es también la buena cumbia. Entonces, en ese aspecto el humor es ese, ¿no? Es Woody Allen. El humor que te deja una sonrisa. Acá te cuentan 3 chistes, salís y de repente no te acordás de los chistes. La BCG, yo qué sé, no sé, hace 20, 30 años, que sé, 20 y pico de años que no sale. Sin embargo, la gente te para y recuerda cosas increíbles. Pero movimientos de manos. ¿Te acordás cuando saltaba? Y decís, pero ni siquiera a veces ni texto. Recuerdan cosas y vos decís, claro. Porque el humor me parece que llega a lo esencial. Porque el humor, ¿viste? Es un paso a la tragedia. Hablaste de la BCG. Viste que ahora muchas bandas, por ejemplo, de rock, sobre todo internacionales, son señores de 70, 65 años y se juntan ahora para hacer como un homenaje a esa banda que tuvieron y que fue un gran éxito. ¿Nunca pensaste en eso con la BCG? No. El gran espectáculo a 20 años de la BCG, 30 años. No, justamente por eso que me pasa, que mirá, seguido me paran y empiezan, por ese respeto, porque si saliera la BCG va a querer ver eso, y no, eso ya no se lo podemos dar. Ya vos no sos ese. No, lo que vivieron, yo no puedo correr ni 2 cuadras. Yo no salía, yo corría en carnaval, saltaba, volaba, todos. No podemos, y la gente tiene ese recuerdo. Entonces, como dijo el gran filósofo Gigia, dejala ahí que está bien. Tiene que ser un recuerdo, y no, viste, una tristeza. Además de la actuación, me enteré que también tenés un amor por la gastronomía, por cocinar. Bueno, pero siempre uno está a tiempo, ¿no? No, claro, sí, es que estoy esperando, ya empecé el trámite de jubilación, y bueno, fui con temores, pero por suerte me tocó la mínima. No, pensé que iba a estar por debajo de la mínima. Y bueno, y creo que va a ser una de mis próximas aventuras, el tratar por lo menos, si hay algo que a mí me frustra,
Lo otro más o menos lo puedo llevar. Es no saber manejar los condimentos. Esa es la cosa que... ¿Qué cosas haces, por ejemplo? No, hago de todo mal, ¿no? No cosas muy... Muy elaboradas. El cocino, la pasta, el estuco. Pero dar con cuánto de orégano, cuándo orégano y cuándo tomillo. Eso para mí, yo siempre asocié para mí la gastronomía siempre fue un arte. Bueno, capaz que están escuchando ahora y te llaman para Masterchef en el próximo. No, pero eso no haría. No, porque no puedo. Mucha gente dice que ha aprendido mucho de estar ahí porque, claro, le enseñan un poco a hacer algo para que tampoco quedar en ridículo, digamos, frente a la televisión. No, claro, pero viste cuando decís, yo qué sé, es como... Son esas cosas que las querés hacer íntimamente, ¿viste? Es como el amor, ¿viste? Decir, no quiero andar... Claro, no quiero que me anden filmando por ahí. No, quiero estar bien. Así que bueno, capaz que lo próximo que se te ve, capaz que puedes hacerlo, mirá, ahora con los celulares, te pones un Instagram y acá estoy cocinando un pollo al ajillo y vas pasando la receta. Pero primero tengo que saber hacerlo. No empezar a hacerlo sin saber, porque hay bastante gente ya haciendo eso. O sea que para uno más no. Pasaron muchos años desde que vos empezaste a actuar. Si tuvieras esa máquina del tiempo y pudieras ir para atrás, ¿qué consejo le darías a ese joven que estaba empezando con la actuación? Estudiar. Estudiar actuación. Sí. No, capaz que querías que estudiara otra cosa y dice, no vayas por acá porque... No. Acá... También podía ser. No, pero... Y saber decir no. Para un actor, que es lo más difícil, o una actriz, es el no. Y un no, o muchos no, más tarde, más temprano, se convierten en un sí. Muchos sí, más tarde, más temprano, se convierten en muchos no. Y para terminar, comentame un poco, porque también hiciste como que te ibas a postular a la política, ¿no? Hiciste el candidato, hiciste como una especie de parodia del político. Y a mí lo que me asusta en realidad es que no sea una parodia, ¿no? Que se transforme en realidad todo ese tipo de cosas que haces. Decime un poco en qué te inspiraste y si después no te pareció que capaz que lo que vos hacías quedabas corto con la realidad. No solamente quedaba corto con la realidad, sino que muchas veces la mayoría de las veces, sobre todo la primera vez no tanto, pero a partir de la primera vez, o sea, mi segunda campaña, siempre yo tenía que sacar cosas del texto, porque la idea siempre fue armar un candidato que no hablara de los demás, que fuera un candidato que saliera a hablar de él y lo que iba a hacer y que los demás se preocuparan de lo de ellos. Una especie de Pinchinati. Sí, una cosa que era así, y además el primero fue como una especie de un candidato que era un esquizofrénico, que él era todo, él era hasta su psiquiatra, era la primera dama, todo estaba en él, eran como diferentes personalidades. Pero fue... Yo soy un agradecido porque el candidato me permitió, el candidato me definió como actor uruguayo, porque yo con el candidato hice mi primera gira por el Uruguay. O sea, me permitió ir a todos los departamentos. Y ahí me di cuenta, me convertí, que era un actor montevideano. Y cuando vi que hice los 19 departamentos, los 18 restantes, dije, wow. Gracias, ahora sí. Candidato. Ahora sí soy uruguayo, ¿no? Y me dio esa posibilidad. Y me dio la posibilidad también, que fue con lo único, que hasta ahí, bueno, fui a España con el candidato. Y curiosamente, cuando lo fui a hacer, me decían, pero yo lo único que no decía era uruguayos. Decía compatriotas o ciudadanos. Y me decían, pero eres Rajoy, pero eres Aznares, pero eres Sánchez. Le ponían ellos, es lo mismo. Y claro, y es lo mismo, ¿no? Porque yo decía, y el candidato es lo mismo. Es un tipo que tiene que juntar votos, no que lo entiendan. Tiene que juntar votos, punto. Se gana con votos, no se gana con ideas, ¿no? Y bueno, y me permitía también, desde el punto de vista, desde el humor, también empezar a plantear cosas que yo siempre decía. Es probable que muchos de los candidatos quieran decir lo que yo digo, pero no pueden. No pueden decir la verdad.
Bueno, además está bueno porque te podés presentar, cada vez que hay elecciones podés meter un espectáculo nuevo del Claro, candidato. sí. En esta ya fue una despedida, ¿no? Ahí ya lo cerré el candidato, incluso está, porque el espectáculo ya terminaba con el candidato electo y bueno, y sucedía algo que el tipo se iba y bueno, y ya quedó por allá, por alguna isla perdido. Pero no, me permitía eso también, hablar desde otro lugar de cosas que para mí tienen que ver mucho con la política, pero la gran política y sobre todo con la ausencia de la política, que cada vez es más, digo, ¿no? Y a veces me da, el temor mío es que, o el temor, o lo que realmente me llama la atención es que los políticos me parece que no se dan cuenta de que se está perdiendo la política. Sí, que la gente está descreyendo de la política. No, totalmente. Y eso aparentemente para algunos es bueno, pero tarde o temprano no es bueno para nadie. Eso es lo que a veces no se entiende. Y repasás la historia y es así. Es decir, todos, desde el señor con bigotito, ¿no? Que llegó en andas de la gente, bueno, hasta otros. Entonces, me parece que desde el humor, y me permitió también eso, ¿no? De que un espectáculo en plena campaña electoral, un candidato, a través del humor, convocara a gente de todos los partidos. Y también hiciste radio, ¿no? En algún momento. Claro, sí. Pero también, seguro, fueron 2 años. Y también para mí yo siempre digo, yo cuando hacía las fiestas, el cine, radio, televisión, era un actor. El tronco mío es actor. Pensé que ibas a decir era por el dinero. No, en la X. En la X teníamos que pagar. Cuando llegó de sponsor una galletita, tirábamos cohete y comíamos galletita. No. Pero todo estaba desde el punto de vista de que yo no soy un periodista. No vibro con eso. Respeto mucho al periodismo y respeto al periodista. Yo no lo siento así. Entonces yo siempre decía, cuando después estuvimos en El Espectador, yo le dije, mirá, nosotros venimos a hacer un programa de humor, mayormente libretado. Si vos querés entrevistas, No somos nosotros. no somos nosotros, que haya un bloque y que lo venga a hacer un periodista. ¿Cómo era que se llama el programa? ¿Te El acordás? programa que cuando arrancamos, que fue con Gonzalo Yeravide y Marcos Morón, se llamaba Ajo y Agua en la X. Después pasamos al Espectador con Gonzalo Yeravide y se llamó Nacidos para Perder. Ahí tuvimos 1 año y en la X 2. Y fue que libretábamos, hacíamos tertulias hacíamos como la cachada de la tertulia de Emiliano, y eran tertulias con filósofos. Bueno, hacíamos los clásicos los clásicos literarios, eran partidos de fútbol, yo qué sé, hacíamos todo, Kafka, bueno, casi todos los clásicos los hacíamos partidos de fútbol. No, realmente, y yo disfruté mucho, pero también llegó un momento que era agotador, ¿no? Era un laburo chino. Y como que, y ahí vino el actor, digo, fue como una temporada de 3 años la radio. Ya está, ya la cumplí. Y siempre viste el escenario. El escenario es como un útero, ¿viste? ¿Y libro? ¿Escribir se te da? Digo, porque vos escribiste y escribías todo justamente lo que vos hacías. Claro, pero yo escribo, pero no soy escritor. Bueno, pero ¿qué es un escritor? Si vos escribís, sos escritor. No, que se define. No te definís como escritor, pero capaz que escribís más que un escritor. Capaz. No, de repente escribo más, pero porque no escribo bien y tengo que estar rompiendo y estar escribiendo lo que otro hace. De repente, en un día me lleva 20. Pero yo pienso en espectáculos y escribo eso, pero más que escribir, yo los voy diciendo. Pero viste que ahora tenés inteligencia artificial que vos decís y la tipa te escribe. Sí, pero no. ¿No te llevas con la señora esa? No, porque viste que también hay como cosas que, para mí, por lo menos ahora, no sé, capaz que van a inventar una que no, pero que hay cosas que solo el ser humano puede entender.
Y además, viste, no me gustan las cosas perfectas. No sé si la inteligencia artificial es perfecta, pero calculo que sí. O, viste que a veces necesitas, se me ocurre difícil una poesía que haga. Es una cosa muy íntima. No sé hasta qué punto. Además siempre me llama la atención eso que dice que aprende de nosotros. Chico, va a terminar tarada, ¿viste? Es un contrasentido ese. ¿No? Jugarte a alguien que está aprendiendo de nosotros con toda la barbaridad que nos mandamos, ¿viste? Es como terrible. A ver, repetime entonces, la gente que te quiere ir a ver ahora en mayo, ¿dónde te puede ir a ver? Estamos en la Biblioteca Nacional, ahí en 18 de julio, al lado de la universidad, en la sala Julio Castro. Estoy sábados y domingos, los sábados a las 21 horas, los domingos a las 19, solo por mayo, porque ya venimos desde febrero y ya no le podemos pedir más a la biblioteca. ¿Y vas a hacer algo por el interior? Estamos intentando, no es fácil. El circuito teatral está saturado. Y además así uno que se vale por sus propios medios, no es fácil, más aún. ¿Y se viene algo más? Varios proyectos ahí que están. Uno nunca sabe cuándo termina una cosa, cuándo empieza la otra, pero bueno, como sé que anduvo por acá ese chanta. Diego Bello. El señor Diego Bello. Andamos con un proyectito, contentos, los dos somos somos seguidores del señor Juseca. Tenemos un gran respeto, una gran estima, un gran amor. Y bueno, estamos con un proyecto que tiene a Juseca en el medio, ahí, con dos personajes, que son dos guapos, que estamos haciendo, no una versión de ellos, sino algo inspirado en ellos, con una banda arrabalera de tangos, también hechos a medida de esos guapos. Muchas gracias, Jorge. No, por favor, un placer. Nos vemos en la próxima. Pausas en el camino marcan el compás. En el silencio que retumba, nuestra esencia sonará, resonando la ciudad.